Bueno, chicas, pues bienvenidas a ustedes que ya están aquí dentro de este pequeño taller que quisimos hacer. Desde el año pasado que no hacíamos uno para subrayar la Biblia. El año pasado, si mal no recuerdo, fue enero, febrero, que hicimos uno. Hoy vamos a hacer algo parecido, también con un evangelio. Creo que ya todos deben de tener por ahí su material PDF. Me parece que la mayoría cuando se inscribieron pudieron descargar un PDF. Acá está. Son 4 hojitas. Una de ellas es el evangelio que vamos a estar trabajando ahorita. Si ya lo tienen por ahí a la mano, pues bueno, está genial. Si no alcanzaron a imprimirlo, bueno, aquí lo vamos a ir guiando. Igualmente les recomiendo a los que no pudieron imprimirlo que tengan por ahí una hoja, al menos, o un cuaderno, un diario donde ir anotando algunas ideas para que no se quede así como que en el aire, ¿no? A veces cuando no escribimos, bueno, no sé si les pase, pero a veces cuando no escribimos, pues parece que ya de rato, ya que acabamos, parece que todo fue una ilusión o nos imaginamos muchas cosas. Entonces, pues bueno, para que eso no suceda, mejor dejarlo por escrito en el momento que estamos en la oración. Entonces, bueno, pues les recomiendo que tengan por ahí su material PDF. Ahorita la Biblia tal cual no la vamos a utilizar, pero es muy bueno tener también esa otra traducción que tengan ustedes, ya sea la de Jóvenes, la de Jerusalén, la latinoamericana, la Biblia que tengan, con esa está bien, porque vamos a poder comparar algunas traducciones. No todas las traducciones son iguales. Hay algunas ediciones que, bueno, se van por otra línea de traducción, entonces pueden cambiar un poquito, pero todas, bueno, se complementan. No es que una que esté mal o que otra esté mejor, depende del objetivo que tengamos. Pero ahorita, pues bueno, cualquier Biblia está muy bien. Y vamos a trabajar con 4 colores para subrayar nuestro PDF. Bueno, yo ahorita les recomiendo hacerlo sobre el PDF y no sobre la Biblia para que puedan hacer el ejercicio. Y ya después, si ustedes quieren hacerlo directamente sobre la Biblia, adelante. O si no, igual pueden imprimir un pedacito, sacarle una copia o escribirlo y ahí mismo hacer sus ejercicios. Entonces, bueno, yo tengo los marcatextos que nosotros manejamos, son los marcatextos de GEL que no se pasan para la siguiente página. Entonces, pues son muy aptos para Biblia, se los recomiendo, ya sea que los encuentren en pecpapel.com o que los busquen como marcatextos de GEL. Si no tienen otra cosa a la mano, pues colores. Yo la verdad también uso mucho los que son clásicos de madera, o los crayolas de cera, también sirven para la Biblia. A veces estos pues después ya no te dejan escribir, pero funciona, ¿no? También, pues bueno, cumplen su función. Entonces, la idea es tener 4 colores. También hay unas plumas muy padres. No tengo, sí, miren. Hay unas que vienen así con 4 colores diferentes. Estas también son muy prácticas para estudiar con la Biblia. Entonces, bueno, si uno repinta mucho, pues a lo mejor se va a marcar mucho ahí como que donde escribimos, pero si lo hacemos con despacito, pues vamos a poder cuidar también nuestra Biblia. Bueno, entonces, si alguien tiene alguna pregunta, siéntase libre de prender su micrófono y preguntar. Pueden abrir sus cámaras con confianza. No importa si ya andan con otras ropas que no son las del trabajo, las de la escuela. Entonces, bueno, con mucha confianza. La idea es que este sea ahorita un momento de oración entre nosotros, entre mujeres. Creo que la mayoría somos mujeres, también hay hombres bienvenidos. Pero bueno, la idea es que seamos pues mujeres del Evangelio que queremos seguir a Jesús y vivir lo que nos va diciendo en nuestro corazón a través de su palabra. Entonces, pues bueno, empezamos, chicas. Este taller lo titulamos así: Aprender a subrayar la Biblia para descubrir tesoros en la palabra de Dios. La idea no es subrayar la Biblia nada más por subrayarla, ni para ponerla bonita, ni mucho menos. Pues claro que también hay que tenerla bonita, ¿no? Y tratar de subrayarla lo mejor que se pueda, pero ese no es nuestro objetivo principal. Nuestro objetivo principal es poder ir trabajando con el texto, irlo desmenuzando poquito a poquito, poniéndole más atención, descubrir esas palabras y todos esos detallitos que
A veces en una leída rápida o incluso en 2, 3 leídas no nos damos cuenta, pero cuando ya empezamos a analizar el tipo de palabras o nos proponemos buscar algo específico en el texto, pues bueno, nos vamos a ir dando cuenta que hay muchos tesoros que si le escarbamos un poquito los vamos a poder sacar. Bueno, una de las cosas principales por las que nosotros hacemos tanto énfasis en Biblia, en la palabra de Dios, es que es un alimento para nuestra alma. A veces pues la tenemos medio relegada porque no la entendemos o porque no estamos muy familiarizados con ella o porque hemos escuchado algunas ideas que pues nos confunden o no sabemos cómo abordarla. Pues yo les digo que ahorita es totalmente un alimento y que como ese alimento a veces va a ser difícil como de digerir, a veces va a ser muy fácil, pero hay que entrarle, ¿no? Sobre todo con esa confianza de que Dios nos quiere alimentar al escuchar la palabra de Dios. Es un alimento para nuestra alma y específicamente para nuestra fe. Entonces, si de repente andamos batallando con esa parte de la fe, del creerle a Jesús, de tener esa confianza, de creer más o de querer creer más, pues bueno, les recomiendo muchísimo adentrarse en la palabra de Dios y tener un contacto diario con ella, diario, aunque sea muy chiquitito, aunque sea una cita bíblica. Entonces, bueno, a través de la palabra lo que queremos hacer es encontrarnos con Dios, ver de primera mano cómo es Él, cómo actúa, qué es lo que dice, qué es lo que no dice. Normalmente tenemos muchas ideas que nos han dicho, hay series, hay televisión, hay un montón de medios y personas que nos han dicho muchas cosas sobre Jesús, algunas que son ciertas, otras medio verdades, medio falsas, algunas con buena intención, algunas con mala intención, pero bueno, el caso es de que en la palabra de Dios vamos a conocerlo realmente como es, cómo Dios se revela a nuestro corazón a través de esa palabra. Entonces, por eso es recomendadísimo tener ese contacto directo. También nos encontramos con nosotras mismas y nos vamos conociendo nosotras, nos vamos descubriendo sobre todo esa parte de cómo reaccionamos ante ciertas palabras de Jesús, hacia ciertas actitudes que tiene Él, qué es lo que más nos va molestando, qué es lo que más nos mueve, qué es lo que nos emociona de Jesús. Bueno, siempre va a haber un rasgo de Jesús que nos gusta más, que nos apasiona más. Habrá otras cosas que nos son más difíciles de entender o de encarnar. Entonces, bueno, eso también habla mucho de nosotros mismos. Entonces, en ese sentido nos vamos a ir descubriendo y pues para pedirle a la gracia a Dios de irnos transformando. Precisamente esto de que la palabra de Dios nos vaya haciendo como Cristo. Hay una fuerza, digamos sí, pues especial al leer la palabra de Dios. A veces, aunque no la entendamos o aunque la leamos así como que, pues bueno, medio a fuerzas, o a lo mejor con algo de flojera algunos días, pues siempre va a ser un efecto. Entonces, cuando te dé mucha flojera, cuando te dé mucha pereza, como quiera léela, aunque no le entiendas, aunque pienses que no tiene Dios nada para ti, sí hay algo para ti y simplemente tu alma lo recibe y va a dar fruto en determinado momento, a lo mejor más adelantito o a lo mejor con alguna cosa que vives durante el día o después de días, meses, no sé, puede ser incluso hasta años, hay algo que da fruto, entonces es Dios que está sembrando la semillita. Déjenme nada más, a ver. No, parece que ya están todos los permisos bien. Bueno, entonces continuamos. Y pues bueno, junto con la Eucaristía es el principal alimento de nuestra fe. Recuerden que en la misa, que pues es nuestra celebración de fe más importante, pues tenemos esas dos mesas. La mesa de la palabra, que es cuando leemos las lecturas, el Evangelio, cuando hay una predicación, y después sigue la mesa de la Eucaristía. Entonces esos dos son nuestros alimentos principales y muchas veces como católicos nos centramos bastante en la Eucaristía y eso está muy bien, pero no dejemos a un lado ni rechacemos a las escrituras porque es también, de hecho tienen así como que diría la misma dignidad y aunque no es la misma presencia de Dios, hay una presencia
en las escrituras. Entonces, pues valorémoslas más y atesorémoslas. Y pues bueno, sobre todo hacerlas vida, ¿no? Y entonces, pues bueno, no tengamos miedo a la Biblia. Creo que uno de los miedos principales que tenemos es que no entendemos lo que leemos. Decimos, no quiero adentrarme porque lo más probable es que no entienda lo que voy a leer. Pues bueno, la verdad es que no tienes que comprenderlo todo. Nunca vamos a comprenderla por completo, ni siquiera los teólogos más grandes lo comprenden por completo porque es Dios mismo. Entonces, nosotros podemos recibir ese conocimiento de Dios a través de la fe, pero nunca lo vamos a completar, ¿no? Nunca lo vamos a entender todo. Y hasta que lleguemos al cielo, pues bueno, ahí sí lo veremos a Dios tal cual es. Pero ahorita hay muchas cosas que quedan veladas, que es como un misterio, algo que simplemente nuestra inteligencia no tiene la capacidad de comprenderlo todo, pero siempre vamos a tener esas cosas nuevas. De hecho, es bonito que descubrir que cada vez que leemos, no sé, por ejemplo, un evangelio que tú dices, ay, bueno, yo ya lo había escuchado hace, no sé, días, años o lo que sea, pues siempre hay algo que nos mueve, hay algo diferente. Entonces es Dios que se va revelando poquito a poquito. Entonces, bueno, que ese no sea un miedo que nos obstaculice acercarnos a la palabra de Dios. Otro miedo muy común que tenemos es a interpretarla incorrectamente. Creo que también pues hay un miedo, es un miedo, digamos, bonito. Creo que esos son miedos bonitos, en ese sentido que también hay un respeto hacia la palabra de Dios, pero no debemos de quedarnos en ese miedo. Yo lo que les recomiendo siempre cuando hay alguna duda para interpretarla, váyanse al Catecismo de la Iglesia Católica. Es un libro pues gordito, les recomiendo que lo tengan junto a la Biblia, que sea así como básico. Pues ahí viene detallado todo lo que creemos, vienen muchísimas cosas que se explican de la palabra de Dios, vienen por temas, está súper estructurado. En la página del Vaticano también lo encuentran, entonces bueno, no hay excusa de que no tengo dinero para comprarlo. De hecho, es muy barato. Bueno, para ser tan grande, tiene un precio accesible. Se los recomiendo en papel, pero si a ustedes les gusta más lo digital, pues adelante, ¿no? Entonces, siempre apóyense con el Catecismo de la Iglesia Católica y bueno, ya si de a tiro no encuentran algo con algún sacerdote o algún laico que ustedes le tengan confianza, que sepan que está formado, y pues investigar, ¿no? También nosotros en Instagram nos pueden mandar un mensajito con alguna pregunta y pues ayudar entre todos a, a ver realmente cuál es la verdad, ¿no? Y el otro miedo es, bueno, a lo mejor decimos que tengo miedo a lo que me vaya a decir Dios o a lo que me vaya a pedir. Y bueno, creo que aquí nada más hay que cambiar un poquito como esa visión de Dios. Dios no es una persona, pues sabemos que es nuestro Padre bueno que nos ama, pero no es un papá que está al pendiente de nosotros para regañarnos o para ver en qué nos equivocamos o para ver qué hicimos mal, ¿no? Todo lo contrario, estar pendiente de nosotros para guiarnos, para corregirnos, para abrazarnos y ayudarnos a ir hacia adelante. Entonces, no tengas miedo a pensar que Dios te vaya a decir algo que te vaya a doler, que vaya a ser malo para ti. Todo lo contrario, siempre la voluntad de Dios va a ser buena, va a ser posible acogerla con paz. Muchas veces nos va a corregir definitivamente y eso también pues es bueno, pero siempre va a haber un movimiento bonito de arrepentimiento, de paz, ¿no? No va a haber ese como esa emoción de miedo, ¿no? Y si hay, pues bueno, hay que trabajar un poquito con esa para descubrir a un padre que nos ama, principalmente eso, como el evangelio que leímos en misa ayer. Creo que esa es una vista muy bonita del Padre, ¿no? Que no se fija tanto en nuestros errores, sino en que regresamos a Él. Bueno, ese es nuestro Padre bueno. Entonces, pues no tengan miedo, hay que seguir adelante. Y pues bueno, manos a la obra. Vamos a empezar con una oración inicial. Yo tengo aquí escrita esta, es la que está en su PDF.
pueden utilizar los siguientes días que ustedes hagan este ejercicio, pueden utilizar esta, pueden utilizar otra, la secuencia del Espíritu Santo, pueden simplemente decirle a Jesús que les ayude a escuchar su palabra con las palabras que les brote de su corazón, o decir una Ave María, cualquier cosa que a ustedes les ayude a ponerse en presencia de Dios y a pedir la gracia de comprender las Escrituras con corazón abierto, ¿no? Cecilia, a ver, el punto número 4 del anterior. Tengo miedo de lo que me vaya a decir Dios. Me parece que fue eso. Si no lo tienen, sí, creo que fue esa. Está acá. Junto con la Eucaristía es el principal alimento de nuestra fe. Recuerden que son esas dos, la palabra de Dios y la Eucaristía son nuestros principales alimentos. Bueno, pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, nos disponemos a estudiar y orar tu palabra. Gracias por este don. Te pedimos que por favor traigas a nuestros corazones paz para dejar a un lado las preocupaciones que tenemos hoy. Ayúdanos a leer con atención, a acoger la palabra bajo tu luz y a comprenderla con verdad. Haz que nuestros corazones escuchen la voz de Jesús y sigan sus inspiraciones para descubrir las perlas preciosas, lo que nos quiere decir hoy. No permitas que nuestras heridas o creencias falsas nos cierren y nos alejen de ser transformadas por ti. Confío en ti, Señor, no nos abandones. Amén. Bueno, en la siguiente hojita que tienen ahí en su PDF pusimos esto. ¿Qué pensamientos tienes hoy en el corazón? Antes de empezar a hacer este ejercicio, les recomiendo ahorita tener 1 minutito, 2 minutos, que ustedes escriban, ya sea en sus hojas de PDF o en algún cuaderno, esa preocupación que traen ustedes ahorita, ya sea que dejaron a alguien cuidando a sus hijos, que van a llegar un poquito más tarde, que a lo mejor no lavaron la ropa, o alguna situación todavía más importante, más dentro del corazón, algún enfermo que tengan en su familia, alguna situación o preocupación que estén viviendo ustedes, anótenla por favor ahí en sus hojitas. La idea es vaciar el corazón de esas preocupaciones y realmente ponerlas en las manos de Jesús, decirle, Señor, ahorita yo no puedo hacer nada por esto, me quiero centrar en tu palabra, por favor acoge estas preocupaciones que tenemos. Entonces, bueno, en 1 minutito te invito a que las escribas. Y una vez que tienes detectado eso y que ya lo dejaste en las manos de Jesús, ahora sí vamos a ir hacia el texto. Yo lo puse aquí, no están exactamente los renglones como ustedes los tienen en la hojita, el de ustedes es un poquito, tienen los renglones más cortitos. En la parte de arriba, como ven, tienen circulitos. Entonces, bueno, aquí yo en la pantalla puse los 4 colores que tengo, que es rosa, verde, amarillo y naranja, pero bueno, ustedes escriban, pinten los circulitos con los que ustedes tengan ahí a la mano. La idea es hacer como un código de color. Entonces, bueno, vamos a empezar primero con el primer color. Ahorita yo tengo un rosa, pero tú escribe el que tú tengas ahí a la mano. Voy a hacer una leída primero completa, es lo que les recomiendo. Primero lean el texto. Este es el evangelio del día de hoy. Les recomiendo mucho hacer este ejercicio con los evangelios porque se prestan a tener este tipo de temáticas que queremos detectar hoy. En otros tipos de textos o en otros libros a lo mejor no se prestan para detectar lo que vamos a hacer hoy. Entonces, en otros tipos de textos podemos buscar otras cosas, ¿verdad?
lo que son, por decir, los salmos, las cartas de San Pablo, el resto del Nuevo Testamento o incluso en el Antiguo Testamento. Lo que yo siempre les recomiendo es empecemos por el Evangelio. El Evangelio, digamos, como que es lo más importante y bueno, lo que es más importante conocer. Y ya después de que hayamos leído y al menos orado un poquito con los Evangelios, bueno, ya pasamos al Nuevo Testamento y después al Antiguo Testamento. Pero bueno, lo más importante y digamos como lo más urgente son los evangelios, entonces bueno, empecemos por ahí. Ok, entonces bueno, este es el evangelio del día, es Juan 4 del 43 al 54. Si no imprimiste tu hojita, agarra tu Biblia y por ahí lo debes de tener. Pasados los 2 días, partió de allí para Galilea, pues Jesús mismo había afirmado que un profeta no goza de estima en su patria. Cuando llegó pues a Galilea, los galileos le hicieron un buen recibimiento, porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían ido a la fiesta. Volvió pues a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había un funcionario real cuyo hijo estaba enfermo en Cafarnaúm. Cuando se enteró de que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue donde él y le rogaba que bajase a curar a su hijo, porque se iba a morir. Entonces Jesús le dijo: si no veis señales y prodigios, no creéis. Le dice el funcionario: Señor, baja antes que se muera mi hijo. Jesús le dice: vete, que tu hijo vive. Creyó el hombre en la palabra que Jesús le había dicho y se puso en camino. Cuando bajaba, le salieron al encuentro sus siervos y le dijeron que su hijo vivía. Él les preguntó entonces la hora en que se había sentido mejor. Ellos le dijeron: ayer a la hora 7 le dejó la fiebre. El padre comprobó que era la misma hora en que le había dicho Jesús: tu hijo vive, y creyó él y toda su familia. Esta nueva señal, la segunda, la realizó Jesús cuando volvió de Judea a Galilea. Aquí les aconsejo hacer como un momentito de silencio para que caigan estas palabras y luego comenzamos con el primer color. Nuestro primer tema que vamos a buscar en el texto son personas. Con personas puede estar el nombre de la persona o no el nombre. Déjenme, pongo aquí, a ver, el lapicito para subrayar. Bueno, este va a ser el rosa. Entonces lo que hacemos es ir leyendo despacito y buscando personas. Ahorita nos vamos a centrar en personas. Entonces volvemos a leer. Pasados los 2 días, partió de allí para Galilea, pues Jesús, aquí por decir subrayo Jesús. Si ustedes ven otro nombre, abran su micrófono con toda confianza o si hay alguna duda o algo me van diciendo, ¿ok? Pues Jesús mismo había afirmado que un profeta no goza de estima en su patria. Cuando llegó pues a Galilea, los galileos, aquí son otras personas, son las personas que viven en Galilea, le hicieron un buen recibimiento, porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían ido a la fiesta. Volvió pues a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había un funcionario real, aquí tenemos otra persona, un funcionario real, cuyo hijo, aquí nos habla de otra persona, el hijo del funcionario, estaba enfermo en Cafarnaúm. Cuando se enteró de que Jesús, aquí vuelve a mencionar a Jesús, había venido de Judea a Galilea, fue a donde él y le rogaba que bajase a curar al hijo, a su hijo, porque se iba a morir. Entonces Jesús, subrayamos otra vez Jesús, le dijo: si no veis señales y prodigios, no creéis. Le dice el funcionario, otra vez, Señor, porque lo llama, es un nombre especial que le dice a Jesús: baja antes que se muera mi hijo. Aquí le vuelve a mencionar al hijo.
Jesús, otra vez, aquí viene, le dice, vete, que tu hijo vive. Tu hijo, aquí está también, lo vuelven a mencionar. Y luego en el siguiente párrafo, creyó el hombre, aquí dice el hombre. Se fijan que ahora dice el hombre y antes decía funcionario real, y ahora ya le dicen diferente. Entonces, pues bueno, ahí lo vamos descubriendo poquito a poquito. Creyó el hombre en la palabra que Jesús, vuelve a mencionar a Jesús, le había dicho y se puso en camino. Cuando bajaba, le salieron al encuentro sus siervos, los siervos del funcionario, y le dijeron que el hijo vivía. Bueno, aquí otra vez habla del hijo. Él les preguntó, bueno, aquí pues él, el funcionario, les preguntó entonces la hora en que se había sentido mejor. Ellos le dijeron, ayer a la hora séptima le dejó la fiebre. El padre, ahora acá le dice el padre, comprobó que era la misma hora en que le había dicho Jesús. Subrayamos Jesús, tu hijo vive, otra vez habla del hijo. Y creyó él, y aquí menciona a su familia, toda su familia. Esta nueva señal, la segunda, la realizó Jesús cuando volvió de Judea a Galilea. ¿Ven alguna que se nos haya pasado o tienen alguna preguntita sobre las personas? Yo tengo una. ¿Sí? Bueno, dice al principio, pues Jesús mismo había afirmado que un profeta. ¿Se puede subrayar también un profeta? Profeta. Ah, al principio, sí, tienes razón. Sí, Gracias. porque está hablando de una persona. Digo, a lo mejor no está hablando de una persona en particular, pero nos está hablando de algo importante. Entonces, bueno, esto sería personas. Y luego pasamos al siguiente color que tengan por ahí ustedes. Ahora vamos a centrarnos en las acciones. Déjenme agarro ahora el otro color. Este es el verde. Con las acciones nos referimos principalmente verbos. Entonces, esa es como que nuestra forma de identificarlo más sencillo. Entonces, otra vez, volvemos a hacer una lectura, pues, un poquito más rápida que la primera, pero también ir buscando y centrándonos en los verbos, en las acciones, en lo que hacen los personajes. Pasados los 2 días, bueno, aquí vemos que hay un movimiento de tiempo, partió de ahí para Galilea. Aquí, bueno, es Jesús el que partió. Pues Jesús mismo había afirmado, aquí hay otro verbo, había afirmado que un profeta no goza de estima en su patria. Cuando llegó, Jesús llegó, entonces aquí tenemos otro verbo, pues a Galilea los galileos le hicieron un buen recibimiento, porque habían visto, aquí tenemos otro verbo, los galileos vieron todo lo que había hecho Jesús, vemos que aquí había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían ido a la fiesta. Con esta parte de las acciones podemos identificar fácilmente lo que están haciendo esos personajes que subrayamos anteriormente. Aquí pues es fácil decir, bueno, mira, los galileos le hicieron un recibimiento a Jesús, ellos vieron lo que Jesús había hecho, entonces eso ya nos da un poquito más de entendimiento al texto. Luego volvió pues a Caná de Galilea, donde había convertido, aquí nos habla de la señal que había hecho, había convertido el agua en vino. Ahí estaba un funcionario real cuyo hijo estaba enfermo. Aquí también tenemos otro padecimiento ahí. Cuando se enteró de que Jesús había venido, Jesús aquí había venido, tenemos otro verbo, de Judea a Galilea, fue. Entonces, bueno, vemos que el funcionario se mueve donde él y le rogaba que bajase a curar a su hijo, que bajara. Aquí le pide esta acción en particular a Jesús, porque se iba a morir. Se iba a morir. Entonces Jesús le dice, aquí es Jesús habla, nos damos cuenta, si no veis señales, aquí nos habla de ver, señales y prodigios, no creéis. Ver y creer. Le dice el funcionario, bueno, aquí le dice el funcionario, Señor, baja antes que se muera mi hijo. Aquí vuelve a repetir lo que desea el funcionario.
antes de que se muera mi hijo. Jesús le dice, aquí volvemos a subrayar, vete que tu hijo vive, vete y vive, que sería el otro verbo. Y luego en el siguiente párrafo, creyó el hombre, pues creyó en la palabra que Jesús le había dicho, y se puso en camino, Ay. Cuando bajaba, ya iba en el camino, le salieron al encuentro, aquí le salieron, ahí vemos que también hay un movimiento de los siervos, iban buscando al funcionario, encuentre sus siervos y le dijeron, tienen aquí otro diálogo, que su hijo vivía. Él les preguntó entonces la hora en que se había sentido mejor, Y ellos le dijeron, aquí tenemos otro verbo, ayer a la hora séptima le dejó la fiebre, que fue cuando se mejoró. El padre comprobó, aquí tenemos otro verbo, que era la misma hora en que le había dicho Jesús. Aquí tenemos, había dicho, tu hijo vive. Y creyó él y toda su familia. Esta nueva señal, la segunda la realizó, Jesús realizó cuando volvió de Judea a Galilea. ¿Ven algún otro verbo o alguna otra acción que se nos pase? Solo por complementar, buenas ¿Sí? noches a todas, en el 47 cuando dice, cuando se enteró de que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue donde él le rogaba que bajase a curar. Yo complementaría, bajase a curar. A curar, ¿verdad? Es verdad, porque no es, hay algo importante aquí en el curar. Tienes razón. Gracias. Gracias. Si se fijan, aquí tenemos, o sea, ya viéndolo con colores, ya tenemos bastantes verdes, entonces dices, bueno, pues aquí hay un montón de movimientos y acciones, es lo que podemos ir deduciendo así con este método. Y bueno, el siguiente color, vamos a subrayar, vamos a buscar los diálogos y las palabras de Jesús. En este evangelio hay un montón de diálogos, entonces eso es lo que vamos a buscar para tener presentes qué es lo que dice Jesús y qué es lo que dicen los personajes, las personas que ya habíamos detectado. Entonces, aquí, muy bien. Las palabras. Entonces, pasados los 2 días, partió de allí para Galilea, pues Jesús mismo había afirmado, y aquí viene, no viene exactamente tal cual lo dijo Jesús, pero viene algo que él había afirmado. Aquí podemos hacer un subrayar abajito, que un profeta no goza de estima en su patria. Eso es algo que dijo Jesús. Que me cambio el amarillo porque como que está muy pálido. Cuando llegó pues a Galilea, los galileos le hicieron un buen recibimiento porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían ido a la fiesta. Volvió pues a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había un funcionario real cuyo hijo estaba enfermo en Cafarnaúm. Cuando se enteró de que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue donde él y le rogaba, aquí también, pues, ¿qué le rogaba? Que bajase a curar a su hijo porque se iba a morir. Entonces Jesús le dijo, aquí sí tenemos palabras textuales de Jesús. Si no veis señales y prodigios, no creéis. Le dice el funcionario, aquí el funcionario le vuelve a decir, Señor, baja antes que se muera mi hijo. Pues estaba preocupado, entonces le vuelve a decir, pues es lo más normal, ¿no? Y Jesús le contesta, le dice, vete que tu hijo vive. Aquí otras palabras de Jesús con él, del funcionario. Creyó el hombre en la palabra que Jesús le había dicho y se puso en camino. Cuando bajaba, le salieron al encuentro sus siervos y le dijeron, ¿qué le dijeron? Que su hijo vivía. Lo subrayamos. Él les preguntó entonces, ¿qué les preguntó? La hora. Les preguntó en la hora en que se había sentido mejor.
Y ellos le dijeron, ayer a la hora séptima le dejó la fiebre. A ver, ya me fue mucho acá, déjenme lo borro. Ayer a la hora séptima le dejó la fiebre. Eso fue lo que les dijo. El padre comprobó que era la misma hora en que le había dicho Jesús, tu hijo vive. Es otra palabra de Jesús. Y creyó él y toda su familia. Esta nueva señal, la segunda la realizó Jesús cuando volvió de Judea a Galilea. Entonces, bueno, si ven algo que se nos haya pasado de diálogos o alguna duda que surja. No sé si la número 50, el versículo 50, no sé si lo anotó. Jesús le contestó, puedes volver, tu hijo está vivo. ¿Ese sí lo anotaron? Sí. El 50. Ajá, sí, a veces encontramos literal así como con comillas las palabras textuales o a veces no están con las comillas, pero también ambas las vamos subrayando, pero sí las subrayamos en el 50. Uh-huh. Luego con el siguiente color vamos a buscar la temática que se repite en el texto. Déjenme agarro el otro colorcito. Aquí con esto necesitamos un poquito como ponernos a pensar, nos distanciamos un poquito del texto y decimos, bueno, a ver, de todo esto que vieron, bueno, aquí quiero hacer énfasis en algo, que no es como, este ejercicio no es como un examen ni hay preguntas correctas e incorrectas. Cada quien va a tener, va a poder detectar algunas cosas y otras personas van a detectar otras. Entonces, como Dios nos va a ir hablando personalmente. Normalmente vamos a coincidir en muchas cosas que subrayamos, pero no tenemos que coincidir todas en esos, porque hay que darle chance a Dios que nos hable en nuestra realidad, ¿no? Entonces, estoy segura que a ustedes ya les saltaron algunas temáticas o algunas palabras que les llaman mucho la atención, que a lo mejor tocan alguna situación que ustedes están viviendo o que alguna persona a su alrededor está viviendo. Entonces, todas esas palabras, esas ideas, reténganlas. Y ahorita, así, viendo el texto como un poquito a la distancia, podemos decir, a ver, ¿qué es lo que se está repitiendo en el texto constantemente? Y aquí sí les pregunto antes de subrayar yo algo, ¿qué ideas ustedes ven, qué detectaron? ¿Cuáles son las palabras que se repiten a cada ratito? ¿Qué es lo que ustedes ven? Enfermo, sanación, que pide sanación. Ajá, muy bien, sí. Que no muera. Todas Ajá. relacionadas con la salud. Sí, muy bien. Aquí ustedes pueden ir subrayando esa parte de... Déjenme, ya se me perdió el color. Acá está. Uh-huh. Aquí hay mucha sanación, como dicen, estaba enfermo. Bueno, que iba a curar a su hijo. Aquí también hablamos de... Hay una sanación, que se iba a morir. ¿Qué otra cosa ven? ¿Qué otra temática Yo ven? veo muerte y vida. O sea, habla de morir, pero también habla de vida, ¿no? Como tu hijo vive, Uh-huh. dice que tu hijo vive. Sí, es algo que se repite y si lo ligan a la persona que lo está diciendo, pues es bonito porque dices, cuando está hablando de la vida, pues es de Jesús. Entonces, de Jesús, pues bueno, es el que nos da la vida, que sana y que evita la muerte del hijo del funcionario. ¿Hay alguna otra cosa que vean? Adelante, La, Gaby. la fe. La fe, esa, ¿sí? El desplazamiento de una ciudad a otra de Jesús. Ajá, si se fijan, hay bastantes movimientos.
Hay muchos, muchos movimientos. Jesús va y va a Galilea, a Cafarnaúm. El funcionario también, donde dice aquí, fue. Entonces hay muchos movimientos. Y luego también se vuelven a mover los siervos. Acá solitos pareciera que hay ahí todavía un movimiento. Y pareciera que Jesús también se hace como que le encontradizo, ¿no? De casualidad va a Cafarnaúm y bueno, se encuentra con este funcionario real que es el que tiene la iniciativa, si se fijan. También mencionaron algo de la fe. Sí, y también de los milagros. El milagro que hubo en Caná y el milagro que hizo, ¿no? El segundo milagro de sanar. Ajá, exactamente. Aquí nos hablan de milagros. Si se fijan, ¿dónde está? Habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén. Aquí no nos lo dice específicamente, pero luego, acá en el 46 nos dice, había convertido el agua en vino. Y luego al final nos habla otra vez de las señales, la segunda señal. Entonces, nos está hablando que la primera fue convertir el agua en vino y la segunda fue esta sanación del hijo del funcionario. ¿Qué más ven por ahí? La insistencia del funcionario, ¿no? Porque le piden 2 ocasiones que baje a ver a su hijo. Ajá, sí, pareciera que le dice, bueno, está bueno, pero ve. Pero baja. Y otra vez Sí. luego le decir, pero baja a ver a mi hijo. Ajá, sí, eso es muy bonito y también podemos ver en esa insistencia que no le importa como molestar a Jesús, ¿no? Me imagino que ha de haber habido también ahí mucha gente y muchas veces nosotros a veces tenemos ese sentido de que, bueno, pues es que no le pido tanto por mí o por algo que a lo mejor pienso que no es muy significante o de uno dice, no, pues hay gente que tiene mayores problemas, mejor que le resuelva a ellos primeros, pues no, o sea, a todos nos quiere ayudar Jesús y quiere que tengamos sobre todo esa confianza y esa fe de pedirle e insistir e insistir e insistir en la oración. Entonces, bueno, eso es algo bonito, ¿no? Que insiste. ¿Alguien ve otra cosita por ahí que se nos... Algo que tiene que ver con la fe, que dice creyó, ¿no? La fe del funcionario. Dice creyó. En el 49, creyó el hombre en la palabra de Jesús. También se puede percibir como la desesperación, ¿no? De un padre ante la salud de un hijo. Así es. Si se fijan, cree el hombre y se pone en camino, no se espera a tener esa comprobación. De hecho, la comprobación que dice hasta después la hacen, ¿no? Cuando ya los siervos le dicen que ya no tenía fe. Y como dicen ahorita, también la desesperación de un padre que, bueno, pues ya es algo apremiante. A veces esas situaciones límite, pues nos empujan o crees, ¿no? Porque a veces no tenemos otra cosa, no tenemos otra opción. Y pues bueno, eso es bonito también que digamos que Jesús nos pone en esas situaciones límites para que voltemos hacia Él. ¿Hay algo más que alguien quiera compartir que haya visto? Yo, por ejemplo, como esta parte de la autoridad de Jesús, de simplemente le dice, ve que tu hijo vive, el hombre le cree y se pone en camino, ¿no? Hacia donde está su hijo. Y creo que, pues, vio algo en Jesús que es como, te creo lo que me estás diciendo, creo en tu autoridad y voy hacia allá. Y también como esta parte de hacer y ser, como tú haces lo que te toca, él hizo lo que le tocaba, que fue la insistencia de baja a sanar a mi hijo, y dejó que Dios fuera Dios. El simple hecho de decir, ya hice lo que me toca y ahora te dejo a ti ser Dios y creo que lo estás sanando y voy hacia allá, eso también me llama mucho la atención. Sí, es súper bonito ver esa autoridad de Jesús, como dices, ¿verdad? De que dice, tu hijo vive y
y vive. O sea, no es como que, pues a lo mejor vive, no. Cuando Jesús dice algo, sucede. Entonces eso es wow. Sí. Les quería, Aquí muy importante que cuando, a pesar de que el funcionario había hecho la insistencia, pero también hace una oración muy bonita, porque en el versículo 49, él hace una plegaria que sale de lo más profundo de su corazón. Señor, ten la bondad de venir antes de que muera mi hijo. Es una frase muy, Ujú. muy Y que le llama Señor, ¿no? O sea, sabiendo que es un funcionario real que no era un judío, que él lo reconozca como Señor, también es como wow, ¿no? sí. Alejandra, ¿ibas a comentar también algo? sí, es que ahorita me sal- lecturas que había leído hace como 2 meses, donde como que se junta mucha gente y todos quieren ir porque lo quieren tocar, porque quieren recibir como una bendición. Y creo que Ajá. esta mujer no era como creyente, pero llega porque dice, me voy a sanar, y solo con tocarlo se sanó, y él voltea y dice, o sea, no necesitó decir ninguna palabra más que porque creyó. Y me salta Ajá. mucho porque es como aquí de, creyó, y ya su hijo ya no necesitó ni siquiera que le dijera, más que tu hijo está vivo, y con eso, o sea, con solo creer me da como, ay, Ujú. la muchacha también me imagino que se sintió así como, nada más porque creí, porque vine hasta aquí, o sea, me tomé el tiempo de acercarme a él y Sí, recibió ese amor. sí, sí, qué bonito, ¿no? Que la fe produzca esto. Eso es increíble, sí, definitivamente es increíble este movimiento de la fe. Y si se fijan también en la sanación de la hemorroísa, hay una enfermedad y hay una situación límite que las hace como a un lado, que no los hace como ser el círculo, ellos no estaban dentro del círculo de Jesús y se atreven a cruzar esa parte, ¿no? A veces nosotros, pues bueno, estamos dentro de la iglesia y conocemos a Jesús, a lo mejor unos desde hace mucho tiempo, otros de hace poquito, pero el sentirnos con esa confianza de cruzar como el círculo de los cercanos a Jesús a veces nos cuesta mucho. Y yo las invito también a que ustedes se sientan en esa confianza y crucen ese círculo es como que sentarse al ladito de Jesús, ¿no? O sea, tengan esa confianza de hacerlo y de recargarse en su hombro, de contarle todo lo que ustedes necesitan, lo que sufren, lo que quieren para sus vidas, para las vidas de otras personas que están a su alrededor. Todo eso, sientas en esa confianza y con esa fe de que Jesús las va a escuchar y Jesús que la fe simplemente va como pareciera que arrebata los milagros a Jesús. Entonces, bueno, chicas, esto es un ejemplo, pues, así como a grandes rasgos, pareciera que es un poquito más rápido, pero sí nos tomamos a lo mejor unos 20, 30 minutos si ustedes lo hacen solas. Después de hacer todo este subrayar, yo creo que ustedes ya tienen como una idea de lo que les resaltó más, lo que ahorita les mencionaba, y es lo que les invito a escribirlo en la siguiente hoja. Aquí dice, después de este ejercicio, ¿qué pensamientos o ideas me vinieron al corazón? Si a ustedes les gusta escribir mucho, pues bueno, ahí se desplayan a gusto, o si no, pueden poner como viñetas, algunas ideas, bueno, de qué pensamiento me vino a mí personalmente, o qué situación me recordó esto, qué trajo el Espíritu Santo así como a flote en este momento. Ahorita en unos 1 o 2 minutitos escriban lo que sea importante para ustedes.
Y ya con esas situaciones que ustedes hayan descubierto, que hayan detectado, traten de tomar un compromiso o una resolución. En la siguiente pregunta nos dice, ¿a qué me comprometo? ¿Qué puedo modificar de mi vida gracias a lo que Jesús me ha mostrado hoy? No tiene que ser el gran evento que vaya a ser mañana o que vaya a ser algo grandísimo. Pueden ser pasos muy chiquititos, pero que sea algo muy concreto, muy, muy medible, algo que tú digas, mañana o durante esta semana voy a hacer esto en particular. Pues le voy a hablar a alguien de la situación que resonó en mi corazón, o voy a ir a la capilla del Santísimo, o me voy a confesar, o una acción bien concreta. Les animo a escoger una. Y si no brota ahorita, a veces la almohada nos aconseja bien, entonces mañana vuelven a retomar sus hojas, le dan una leída y seguramente también lo verán con otros ojos. A veces el Espíritu Santo como que, bueno, no el Espíritu Santo, pero como que nosotros necesitamos de repente tiempo para procesar un poquito más. Hay veces que es súper rápido y muy claro, hay veces que tarda un poquito más, entonces, bueno, tampoco se desesperen si no encuentran algo en específico. Pero siempre les invito a hacer este ejercicio, a subrayar y luego, ya que partimos del texto, bueno, volver a como a ver hacia mi vida, bueno, ¿y esto qué tiene que ver en mi vida? O sea, ¿qué tiene que ver que un señor hace 2000 años le dijo a Jesús que fuera a sanar a su hijo? O sea, ¿en qué me toca a mí, verdad? ¿En qué toca a mi vida? Y a tomar una resolución. Bueno, esto, digo, por decir, ya detecté de una situación en mi vida que me vino al corazón y qué puedo hacer. Aunque sea una acción muy chiquita, muy, muy pequeñita, que pareciera que a lo mejor a veces no tiene mucho sentido, mucho peso, pero siempre hay algo que lo mueve. Y luego Jesús lo va desarrollando y les va dando la gracia para dar pasos más grandes, pero siempre empecemos con una acción chiquita. A ver, vi una pregunta por aquí. ¿Se puede hacer en el misal diario? Sí, sí se puede hacer en el misal diario. No sé si en todos los países los vendan, pero lo que nosotros llamamos misal diario es un librito que venden en las librerías católicas, donde vienen todas las lecturas que se leen en la misa diariamente. Entonces ahí viene el texto. Sí se puede hacer ahí, es una forma práctica. Y si no quieren rayar su Biblia, pues también. Yo siempre me inclino por hacerlo sobre la Biblia o escribiéndolo, principalmente porque me ayuda a saber manejar mejor la Biblia. Y a veces leemos el texto que está un poquito antes y el que está después, pero el misal es una opción también muy práctica y ustedes prueben qué es lo que más les funciona a ustedes. Entonces, bueno, lo que ustedes vayan acomodando a sus vidas. Y bueno, por último, pues hacemos una oración final. No sé si hay alguien que tenga alguna pregunta o algo que quieran compartir antes de la oración final. Yo tengo una Sí. pregunta. Perdón. Mi pregunta es, esto que nos decías, lo de los colores, que nos decías que primero personas, luego acciones, luego el diálogo y después la temática, ¿es como los mismos pasos a hacer cada que leamos algo en nuestra Biblia o se puede hacer como subrayar diferentes cosas? Se pueden subrayar diferentes cosas, sí. Yo les recomiendo ya sea esto o también pueden subrayar lo que son los lugares para ver todo ese movimiento que Jesús hace. Esto es en los evangelios. Los evangelios es mucho más fácil porque pues es algo más narrativo. También pueden, otra idea para subrayar son promesas que Jesús vaya diciendo, eso también lo pueden hacer. Hay otras opciones muy buenas que es de detectar
digamos, pues como que los errores que van haciendo los personajes, que tú dices, no, hombre, aquí que con esto la regó. Bueno, lo subrayamos para tenerlo en otros presentes y pues evitarlo, ¿no? O cosas que por decir Jesús hace los halagos muchas veces a la fe o algunas otras personas, eso también pueden hacer sus códigos de colores. A ver, Gracias. ¿dónde se puede consultar el Evangelio del día? Nosotros tenemos un plan de oración que vendemos, que es el Evangelio del día, o si no lo puedes buscar pues diariamente en Google. Hay varias páginas que te lo muestran y literal nada más le pones Evangelio del día y te lo da. A veces cambia un poquito de país en país según las solemnidades que tengan, pero son unos cuantos días. La mayoría del año tenemos el mismo Evangelio, entonces así se puede buscar. En la página del Vaticano, sí, la página del Vaticano. Había otra aplicación, nomás que no sé si todavía funciona. Si todavía funciona y la encuentro, se las mando por Instagram. Había una que era muy buena, pero no sé si todavía sigue funcionando, que era de aquí de México. Entonces, bueno, pues hacemos la oración, chicas. Amado Jesús, ayúdame a continuar mi día confiando en tu gracia para practicar sin miedo lo que descubrí hoy. Gracias por este momento que nos regalaste, por tu voz, tu palabra, por el cuidado que tienes y tu amor por cada una de nosotras. Mamá María, tú que sabes mejor que nadie cómo escuchar la palabra de tu Hijo, cómo atesorarla y cómo vivirla, moldea nuestros corazones como el tuyo y ayúdanos a encarnar todo lo que Jesús nos dice, a vivir en su reino de amor y ser un testimonio para otros. Que en nuestras vidas puedan decirle a todos que Jesús está vivo y que nos ama. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. También pueden guardar esta oración o hacer alguna otra, o lo que les brote en su corazón, o decir un Ave María, un Gloria, lo que ustedes les vaya moviendo o a lo que les guste más. Y pues bueno, pues muchas gracias a ustedes. Espero que les haya servido, que les haya dado más ideas. Recuerden que no tienen que hacerlo exactamente así, ustedes lo pueden ir complementando o modificando el ritmo que tengan ustedes en sus vidas y a cómo se vayan sintiendo con confianza para manejar la Biblia y para orar con ella. Y pues bueno, lo que yo siempre les digo, no le tengan miedo a la palabra de Dios, adéntrense, aunque al principio no entiendan nada, síganlo leyendo y poquito a poquito el Espíritu Santo va haciendo milagros también en sus corazones. Entonces, pues bueno, les mando un abrazo bien grande, Dios las bendiga a todas y las siga haciendo perseverantes. Y ahorita sobre todo que vamos casi terminando la cuaresma y parece que de repente nos cansamos, pero bueno, ya falta poquito para ver la resurrección de Jesús y pues bueno, le pido a Dios que ustedes la puedan gozar en sus corazones.